Te doy la bienvenida a Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones con directores de marketing, directores de ventas, directores generales y fundadores. Yo soy Pau Valdés y soy CEO y cofundador de Inbound Cycle. Hoy nos acompaña Gustavo Lauria, cofounder y CEO de Numia. En este episodio profundizaremos en los desafíos que enfrentan las startups cuando intentan vender a grandes empresas. Gustavo nos comparte su experiencia y conocimientos sobre cómo superar el status quo corporativo y entrar en el mundo enterprise. Durante la conversación abordamos temas clave, como la importancia del social proof en las ventas B2B, estrategias para crecer dentro de grandes empresas a través de un enfoque land and expand y la relevancia del account-based marketing para mapear y gestionar las relaciones con múltiples interlocutores en grandes organizaciones. También exploramos cómo el Venture Capital puede impulsar el crecimiento en el mercado Enterprise y debatimos sobre la evolución del SaaS frente a la democratización del software. Si quieres entender cómo vender a grandes cuentas y romper las barreras de entrada, este episodio es para ti. Hola Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Pau, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Me apetece mucho tener esta conversación contigo, sobre todo por los temas que vamos a hablar. Son temas nuevos en el podcast y sobre todo el enfoque que tú le has dado. Entonces, pero antes me gustaría comenzar hablando de Numia, que nos expliques qué es lo que hacéis en la compañía y en qué momento estáis. Creo que estáis en un momento súper interesante. Perfecto, con gusto. Bueno, Numia es un B2B SaaS, es un SaaS horizontal, o sea, para diferentes industrias, principalmente mercados enterprise y mid-market, para ayudarlos a manejar el viaje de cliente, integrando todo lo que es el mundo físico y el mundo virtual. Cuando hablo de viaje del cliente, me refiero tanto a manejo de cuentas, en caso de bancos, por ejemplo, customer support, customer success, todo lo que tiene que ver con el manejo de las interacciones de los clientes, principalmente en grandes compañías, y de vuelta, sobre todo cuando hay un componente físico y virtual. O sea, nosotros, por un lado, lo que hacemos es como facilitamos esta integración seamless entre lo que pasa en los canales virtuales y lo que pasa en las oficinas físicas y en las sucursales. Y también, por otro lado, muy alineado a eso le damos como superpoderes al CRM en lo que es el mundo físico, en el mundo de las sucursales, de las tiendas, de las oficinas, donde muchas veces como estas grandes empresas, y vuelta, me estoy refiriendo a bancos, aseguradoras, retails, telcos, múltiples verticales, eh, tienen presente a la persona dentro de sus oficinas y están perdiendo miles de oportunidades para vender, para personalizar, para deleitar, para dar una experiencia súper personalizada y memorable. Así que nosotros los ayudamos en todo ese proceso. Y por último también, como en lo que es el viaje del cliente, digo, si lo vemos en forma secuencial, donde la parte de la atención al cliente o de ver al representante o el vendedor con un cliente está en una etapa, también hay una etapa previa que es la que termina encontrando ese sweet spot entre la automation y lo humano. Entonces es como también ayudamos que dentro de ese viaje aquellas cuestiones que no necesitan una persona o que pueden ser automatizadas, hacerlo, facilitar esa automatización y sí poner al humano donde lo queremos poner, que esto va a depender obviamente de la estrategia de cada empresa. Pero esencialmente eso es lo que hacemos. Vosotros, como comentabais, que estáis tan enfocados a lo que es empresas, grandes corporaciones y también mid-market, bueno, tienes mucha experiencia precisamente en cómo llegar a estas grandes corporaciones. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien que tiene experiencia aquí, me gusta como ahondar en estos temas, porque realmente es un reto para muchas compañías poder llegar a estas grandes empresas. Normalmente aquí es donde están los grandes contratos, los grandes márgenes, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras cómo una startup consigue, una startup o bien una empresa pequeña que acaba de empezar, quizá no en formato startup, sino aunque sea con un pequeño equipo de profesionales, conseguir una cuenta como un banco, por ejemplo. Bien, es muy difícil, o sea, creo que es el startup, B2B, SaaS o B2B en general, Enterprise, diría que es sin duda uno de los desafíos más grandes es cómo entrar a estas Big Corpo, sobre todo sin ser un ex director de
banco top tier, ¿no? Como eh, sin tener sin tener esa experiencia que tal vez sí te puede como acelerar un poquito o superar algunas barreras. Yo creo que, a ver, nosotros vivimos este pain desde el principio y fuimos aprendiendo cómo surfearlo y ahora te puedo decir algunas cosas, algunos aprendizajes que tuvimos, pero al principio lo que nos pasaba era justamente eso, era como competíamos contra otras soluciones que ya estaban de mercado, en las que objetivamente teníamos una mejor solución, mucho más completa, era mejor por donde la mires y lo que veíamos era como que terminaban ganando los players de siempre, los legacy incluso, aunque tengan soluciones realmente como mucho más limitadas. Eh, y ahí un poco como lo primero que aprendimos en ese sentido es, ok, y que es un poco la punta del iceberg, ¿no? Como, primero, ¿quién lo tiene? O sea, nadie quiere ser el primero, nadie quiere ser el conejillo de Indias, sobre todo cuando hablamos de enterprise, donde hay millones de dólares en juego, donde hay carreras en juego, porque si alguien se la juega por vos y después no funciona, eh, él corre riesgo de que, digamos, perder su trabajo o quedar manchado. Entonces, en ese sentido, lo que veíamos es como, ok, las empresas siempre terminan tendiendo hacia las mismas soluciones de siempre por una cuestión de statu quo, que es como con lo, una de las cosas con las que más competís en el mundo enterprise. Es como el estado natural de las cosas y los players que ya están y que ya están probados, aunque su solución sea infinitamente inferior. Y esto lo vemos todos los días cuando interactuamos con empresas y decimos como, ¿cómo puede ser que te atiendan tan mal? ¿Cómo puede ser que la interfaz sea tan mala siendo un banco de miles de millones de dólares? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es, bueno, de alguna forma tenemos que conseguir bajar el riesgo percibido de los potenciales clientes para que por lo menos se animen a probar. Entonces, eh, creo que una de las primeras cosas que hicimos fue cómo podemos llevar a la unidad mínima nuestro sistema. Hoy por hoy nosotros tenemos y entre paréntesis, ¿no? Un SaaS modular que tiene diferentes módulos y con esos módulos vos puedes ir armando como tu customer journey. Entonces, ¿cómo podemos hacer la unidad mínima para hacer ese land en el cliente, hacer ese land y después ir expandiéndonos adentro y que sea algo de muy bajo riesgo? Entonces, lo primero que hicimos fue reducir, o sea, dar una solución muy puntual a un problema chiquitito, no querer ir por todo de una de te voy a revolucionar el viaje de tus clientes, sino cosas chiquititas. Punto número dos, prueba de concepto. Probalo gratis en un lab. Nosotros poníamos todo a disposición como si fuera un cliente ya adquirido y que lo puedan probar. Primero lo prueban en una oficina solos, después clientes, pero todo muy lean. Entonces, eso también reduce riesgo. Eh, y después, algo también muy importante es como toda la parte de mapear la cuenta, entender quiénes te pueden ayudar. Hay cosas que son como reglas medio one-on-one, que es como ver, sobre todo cuando alguien es nuevo en su empresa, que por ahí puede tener mayor como predisposición para querer generar un impacto y para traer cosas nuevas, entonces por ahí apalancarse de eso para que te muevan más internamente, por ahí si te vas con el que está hace 20 años en el mismo puesto, difícilmente quiera que las cosas cambien demasiado, también entender un poco como cómo está funcionando internamente esa compañía y qué le duele a cada uno, y ahí yo creo que empieza a girar un poco la rueda a medida que de vuelta conseguiste un logo, aunque sea con algo muy chiquitito, lo puedes expandir internamente o incluso si no puedes expandir internamente, sí vas a tener ese logo para poder apalancarte y ir reduciendo de a poquito eh, el riesgo de los otros. Entonces ya tenés el banco A, después puedes ir al banco B, C y D con el caso de éxito del A y,
y justamente ese último punto, que es el caso de éxito, también es algo que es súper, súper, súper poderoso, y que nosotros particularmente cada vez lo vamos desarrollando más y mejor. El logo es como, o sea, pon el logo en tu web o en tu sábana de clientes, es el, el paso número uno, pero después tenés, si ese logo tiene un quote de una persona, mejor. Si tenés métricas, 10 veces mejor. Entonces, muchas veces es muy difícil de conseguir porque, bueno, de vuelta, corpos, las áreas legales, no muchos quieren como mostrar sus números, pero ya a medida que fuimos avanzando empezamos a incorporar esto dentro del proceso de venta como una palanca más de negociación. Entonces, podría estar, antes de cerrar un deal, podés como dar o sea, algunas licencias gratis o algunos descuentos a cambio de, ok, después hacemos un caso de éxito con métricas para publicar en la web. Entonces, o otro tipo de acciones que en definitiva lo que buscas es eh, machear tu marca con otros enterprises para que bajes el riesgo y, y ya no sea un problema o un potencial problema en la cabeza de tu cliente de qué pasa si contrato a esta empresa y después funciona mal y qué le voy a decir a mi jefe. Entonces, cuando vos le das todo ese material para que si incluso las cosas salen mal, él se pueda dar vuelta con su jefe y diga, mira, contraté este porque ese es el que usa el banco tal, 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 tal y tal. Tienen estos casos de éxito, nos van a impactar en estas métricas. Entonces, es también hacerle la vida más fácil a la persona que te va a consolidar adentro de la cuenta. Yo creo que todo lo que has comentado es como muy interesante desde el punto de vista de cómo ganarte la confianza de una compañía, ¿no? Poco a poco, a través de Ujú, los perfiles, viendo dónde están, en qué momento. Pero también hay otro momento muy complejo en este proceso, que es cómo abres las nuevas conversaciones, ¿no? Como ujú, tienes el primer contacto con estas corporaciones, ¿cómo lo hacéis? ¿Utilizáis equipos de SDRs? ¿Utilizáis, no sé, tenéis equipos especializados? ¿Cómo conseguís esas primeras conversaciones? ujú. Sí, o sea, nosotros tenemos, si querés, 4/5 como fuentes de leads. Tenemos SDRs. Difícilmente un SDR te traiga una oportunidad eh, como enorme de un banco o de una big enterprise. Sucede, digo, no es como la fuente principal de leads, pero sí eh, sirve para ir tocando puertas. Y de hecho también como relacionado a lo que decía antes del account mapping, ¿no? Por ahí tenés dentro de la compañía, tenés como diferentes personas. Por ahí los SDR te pueden servir para tocar base, sobre todo en la parte como más operativa y más del usuario. Eh, es menos probable que un VP o que un C-level entre a través de este canal, pero sí sirve como complementario. Después tenemos toda la parte de inbound con contenido, con presencia de marca, en LinkedIn, que tuvimos muchas idas y vueltas con el tema de invertir en LinkedIn, pero yo creo que finalmente sí le fuimos encontrando la vuelta. O sea, nos pasaba mucho al principio que no le encontrábamos mucho los resultados. Hoy sí está funcionando mejor. Eh, Principalmente igual para awareness y también como para tener estos leads por ahí, no SQLs, pero sí leads que van entrando ya para ir nutriéndolos. Eh, y en inbound en general, de vez en cuando nos llegan algunas cosas, o ya sea directo por la web o, o a través de alguna de estas estrategias. Después está la parte de partners. Nosotros tenemos, o sea, vendemos tanto de forma directa a los clientes como a través de partners. El tema partners también es un mundo entero, que sí, es una puerta que si la abrimos también podemos estar una hora porque hay mucho tipo de partners, programa de partners, muchos desafíos, pero bueno, si quieres para dejarlo ahí, es un canal más que tenemos, que es la parte de partners. Eh, Después tenemos nuestro
lo que son los account executives, que por ahí, a diferencia de un SDR, que va a ser un trabajo, si bien es account based, pero es un poco más masivo, por ahí el account executive va a tener una cantidad de cuentas mucho menor y va a poder o va a buscar intentar llegar desde diferentes formas, no solamente haciendo el outreach por email o por LinkedIn, sino como buscando puntos de contacto dentro de su network, yendo a eventos, ese tipo de cosas. Y, y perdón, y también está la parte de eventos dentro bueno, si quieres lo ponemos dentro de marketing. Y por último tenemos como nuestro propio network, si quieres, como founders, eh, que también se complementa mucho con el de los fondos que nos invierten. O sea, nosotros el año pasado pasamos de Bootstrap a VC-Backed y algo que nos cambió mucho es la parte esto de como de high level networking y cómo se nos abrieron muchas puertas para poder llegar a estos enterprises, eh, que si lo pensás tiene mucho sentido porque en general los VCs están fondeados por, digamos, los limited partners, que son quienes invierten en el fondo. En los fondos suelen ser corporativos o high network individuals. Entonces es como que tenés las puertas un poco más accesibles para poder llegar a directores, dueños, CEOs de estas enterprises, que no te garantiza nada, pero sí por lo menos vas a tener una puerta más para tocar. De vuelta, dentro del mundo enterprise, con llegar solamente arriba de todo no te sirve, con llegar solamente abajo tampoco, es como hay que llegar estratégicamente de diferentes lados. Súper interesante todo esto, súper completo, ¿no? Me has hablado de todos los canales. Creo que conocía yo también para entrar en cuentas. Mm. Eh, Hablemos ahora un poco de otro tema. Hablemos de... Bueno, estáis muy centrados ahora en la IA, ¿no? Forma una parte muy importante de vuestro trabajo y de vuestra Ujú. propuesta de valor. Una pregunta que estoy haciendo últimamente a los invitados. Los últimos capítulos estaba entrevistando más empresas de servicios y les preguntaba, ¿no?, sobre este impacto de la IA sobre el mercado laboral. Bueno, yo todos los informes que estoy viendo y lo que voy leyendo aquí y también oyes a los líderes, ¿no?, de estas grandes compañías que están lanzando todas las IA generativas y vienen diciendo, o parece que se están preparando para sustituir todo el mercado laboral, ¿no? Pero en cambio, cuando hablo con empresarios dedicados a los servicios, no lo ven así de ninguna manera, ¿no? Entonces me Ujú. gustaría saber qué piensas tú, ¿no? Que estás en el mundo SaaS, te apalancas en precisamente todos estos temas para tu propuesta de valor. Y está, yo creo, un poco entre estas dos tierras. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, o sea, están como los dos extremos del espectro de no negar, no pasa nada, todo va a seguir igual. Y el otro espectro es la IA se va a comer absolutamente todo, ya no vamos a necesitar, los humanos ya no vamos a ser necesarios para absolutamente nada. Como que creo que de las dos, y dentro de ese extremo, si querés, esto de el SaaS murió, todo va a ser con IA, las empresas van a ir directamente, eh, van a consumir las soluciones de IA y no van a necesitar ningún software en el medio. Entonces, yo creo que la realidad está en algún punto medio, seguramente más cerca de esto de cada vez la AI va a ir comiendo más parte del mercado, eh, seguramente, pero después hay diferentes factores como a tener en cuenta ahí. Uno es, ok, ¿qué puedo hacer yo o cómo yo lo apalanco dentro de mi propia solución? Nosotros ya venimos trabajando con AI hace mucho tiempo. Entonces, de alguna forma, esta necesidad que tienen las empresas que yo lo viví en carne propia, que venga un director de una empresa enorme y me diga,
necesito meter IA. O sea, no me importa cómo, no me importa qué, necesito, y volvemos de vuelta al tema del status quo de las corpos, ¿no? Necesito poder decirle al top management que estamos implementando AI. Punto. Entonces, también representa muchas ventajas para nosotros y muchas oportunidades. Al mismo tiempo, al estar adentro, se te abren muchísimas puertas de, para poder vos implementar esas soluciones de AI dentro de los clientes. Entonces, yo lo veo como una súper oportunidad enorme. Al mismo tiempo, digo, está un espectro, un extremo del espectro y está el otro extremo. Eh, Hoy por hoy, año 2025, muchísimos bancos no tienen ni siquiera un CRM. Hay bancos que tienen core bancarios que tienen 30 años. Entonces, creo que está bueno siempre como pushearse uno mismo o como compañía hacia, ok, estar competitivos a nivel lo más top y lo último y lo más nuevo, eh, pero también machear eso con la realidad. Porque después, o sea, yo vi un millón de soluciones y emprendedores y de cosas que aparecen que van a revolucionar absolutamente todo y después no se lo venden a nadie. Entonces, eh, hay que, como, hay que tener en cuenta todas las variables, no solamente la variable tecnológica, sino también la variable del mercado, el statu quo de vuelta. Así que creo que es un poco mi visión, es como un poco más de big picture, si se quiere, como de mirar la foto completa y no solamente estar enfocarme en, ok, si AI puede hacer tantas cosas, entonces ya está. No hay nada más que hacer. No lo veo de esa forma. Muy bien, Gustavo. Eh, Déjame ya para ir acabando, aprovechando que hoy tenemos un emprendedor aquí con nosotros. Una pregunta que me gusta hacer también es, oye, en tu carrera como emprendedor, ¿no? ¿Cuál habría sido la decisión más arriesgada que has tomado? No sé si la más arriesgada, pero definitivamente con un alto componente de riesgo es después de muchos años de bootstrapping y de una empresa rentable, 25% de EBITDA, crecimiento y como una compañía muy sana y con una atracción bastante grande, o sea, ya con más de 300 clientes, como no era que recién estamos arrancando, pasar al mundo venture capital. O sea, creo que ahí eh, es una apuesta arriesgada que, a ver, obviamente tiene en nuestra opinión, digo, como founders, tiene muchísimas más pro y contra y las chances de ganar entendemos que son altas. Pero sí estamos tomando un riesgo versus quedarte con tu empresa bootstrap, rentabilidad, te llevas plata a tu casa, como nosotros decidimos como redoblar la apuesta y decir, ok, si queremos que esto sea grande, vamos a tener que arriesgar más, vamos a tener que ir, eh, vamos a tener que tomar estos riesgos y ahí es que decidimos ir justamente por este camino VC para poder llevar esto a niveles muchísimo más grandes. Muchas gracias, Gustavo, por este espacio de conversación. Me ha encantado poder hablar contigo, estar intercambiando estas visiones. Me ha encantado. No, muchísimas gracias a vos y la verdad un placer poder comenzar y estar acá charlando. Hasta pronto.